nuestra clase de hoy. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a terminar, hoy vamos a hacer como una clase, ¿cómo decirlo? Una clase teórico-práctica, ¿sí? Porque nosotros ya la clase pasada terminamos de ver una parte muy importante que tenía que ver con las medidas de dispersión. Entonces, lo que quisiera hacer con ustedes ahora es trabajar, pues, básicamente en una práctica con unos indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial, para que tengamos un ejercicio utilizando ya como tal todas las medidas estadísticas que hemos conocido hasta este momento. Entonces, la clase pasada nosotros terminamos de explicar el concepto como tal de la desviación estándar, que estaba por aquí, perdón, que estaba por aquí, que dijimos que para hallar la desviación estándar, primero tendríamos que hablar sobre la desviación media, luego tendríamos que hablar de la varianza. Entonces dijimos que el problema, y espérense, voy a abrir aquí el archivo como tal que trabajamos de la desviación de las medidas de dispersión. Por aquí está. Y creo que por aquí estaba. Entonces, así. Ay, pero solamente tengo esto. Ay, ¿será que yo no le di guardar? Ay, qué pesar. Ay, no le di guardar. ¿Alguien lo tiene? Que me lo facilite. Qué Sí, loca. profe, te lo pasó por acá. Sí, sí, por aquí, por aquí. Ay, ¿cómo así que yo no lo guardé? Ay, sí, qué locura. Ejercicio en clase. No, esto no es. Ay, cómo no lo fui a guardar. No, ahí sí, curso para CEF. No, esta es otra cosa. Ven a ver, ya me lo mandaste por aquí. Ven a ver, yo miro. Ah, no, todavía no me ha llegado. Todavía no me ha llegado. Bueno, entonces, para contextualizar antes de que Valentina me mande pues el archivo ya para. Aquí ya me Listo, llegó. profe. Sí, aquí ya lo. Ay, gracias, ya lo vi. Como no lo fui a guardar, guardémoslo en el escritorio. Listo. Entonces abramos aquí, vamos a ver qué tan organizada fue Valentina. Bien, entonces Valentina fue muy, bueno, sí, fue organizada, fue organizada Valentina. Entonces, vimos que la desviación media correspondía a la diferencia entre cada una de las observaciones y la media, ¿sí? El promedio de las diferencias consideradas en valor absoluto, pero que esta desviación media presentaba un problema. Y el problema que nos presentaba la desviación media era que le otorgaba a cada una de las observaciones el mismo peso, la misma distancia. Entonces yo podía empezar a concluir mal, porque yo decía, sí, todos se alejan en el valor de la desviación media, y no es así, porque hay unos que están más alejados de la media que otras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la desviación media nos engañaba porque nos hacía pensar que todos, y en el trasfondo lo que hay en la desviación media, es que nos hace pensar que todos se alejan básicamente en lo mismo con respecto a su promedio, y eso no es verdad. Entonces, ¿cómo solucionábamos este inconveniente? Pues a partir de la varianza, que la varianza lo que hacía era elevar las diferencias al cuadrado y dividir sobre el número de observaciones si hablamos de una varianza poblacional, o dividir en n-1 si hablamos de una varianza muestral. Entonces aquí simplemente cuando elevábamos al cuadrado, ¿qué era lo que perseguíamos o qué era lo que conseguíamos como tal? Que las mayores distancias, o sea, las mayores desviaciones, tomaran mayor preponderancia, se hicieran cada vez más grandes. Y las menores, y las distancias menores, pues se acortaran, se hicieran cada vez más pequeñas. Entonces, de esta manera, la varianza lo que me ayudaba era a ponderar correctamente las distancias. Entonces, yo sé que hay unas que se alejan mucho, entonces les voy a dar más importancia, y yo sé que hay unas que se alejan muy poco de la media, entonces voy a restar importancia. De tal forma que cuando yo saque el promedio de las distancias, esté correctamente ponderado todas ellas, y yo no esté suponiendo que todas se alejan en lo mismo, sino que tengo en cuenta que pilas, hay unas que están más lejanas que otras. Pero entonces, ¿qué pasaba con la varianza? Me solucionaba un problema, pero me creaba otro. Entonces, la varianza me permitía ponderar correctamente todas las distancias, todo el tema, pero cuando yo elevaba al cuadrado las diferencias, yo no solamente estaba elevando al cuadrado las diferencias, sino también la unidad de medida. Entonces no tenía sentido para mí decir que la variabilidad promedio que había entre los promedios de los ciclistas era, por ejemplo, en ganar cuánto hora que nos daba. Mostrar barra de tareas. Por aquí está.
Vanessa, ¿dónde tienes la varianza? Ah, aquí está. Entonces, la varianza. Uy, ¿qué es esto? Aquí está la varianza, ¿sí? Entonces no tenía sentido decir que la variabilidad promedio que había en los datos era de 90.3 minutos cuadrados. Y uno podría decir, no, sí, eso en la estadística debe tener algún sentido porque si lo veamos al cuadrado, pues algo tiene que salir de ahí. No, la estadística es lo más elemental, o sea, lo más básico en términos de interpretación. Una unidad expresada al cuadrado, pues no tiene interpretación, a no ser que sean metros cuadrados. Pero metros cuadrados por metros cuadrados darían m a la 4, o sea, metros a la 4. Entonces tampoco serían interpretables. Entonces, minutos cuadrados, años cuadrados, hijos cuadrados, o sea, no tiene sentido. Y ese es como tal el problema que se crea cuando elevamos al cuadrado las diferencias en una varianza, para hallar una varianza. Entonces, ¿cuál era la solución? Sacarle la raíz cuadrada a esa varianza. Y una vez le sacamos la raíz cuadrada, recordemos que dijimos que no solamente se lo sacábamos a la varianza, sino a la unidad de medida en la que estaba expresada la varianza. Entonces, si yo sacaba raíz cuadrada de minutos cuadrados, las observaciones me quedan expresadas en minutos. Entonces, yo ya podía interpretar correctamente y decir ¿qué es lo que me decía la desviación estándar? En promedio, más o menos, o sea, en promedio, más o menos, qué tanto se aleja cada una de las observaciones de su propia media, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo, creo que eran, ya vamos a mirar cuánto nos daba finalmente la desviación estándar. La desviación estándar nos daba que era 9, ¿sí? La raíz de la varianza. Entonces, ¿qué podíamos decir? Cada uno de estos ciclistas que teníamos acá se alejan aproximadamente o en promedio 9 minutos de su propia media. Listo. Eso fue lo que entendimos de la desviación estándar y empezamos a plantear como tal el ejemplo gráfico, cómo se vería. Entonces, el hospital 1, el hospital 2, el tiempo en el que se demoraban en salir o en ser tratados los pacientes en una sala de urgencias. Entonces, aquí veíamos que todos los valores estaban más cercanos gravitando hacia la media. Entonces, en el hospital 1 había una menor desviación estándar que en el hospital 2. En cuanto a la media, era la línea discontinua y las observaciones, pues los punticos azules, y aquí pues sí están alejados, ¿sí? Entonces decíamos que para interpretar la desviación estándar tenemos que decir 2 veces la palabra promedio. Entonces, en promedio, ¿qué tanto se alejan las observaciones de su propio promedio? ¿Sí? Entonces dijimos que la idea no era aprenderse este concepto de memoria, entonces la desviación estándar quiere decir, no, cuando uno lo entiende en su cabeza y entiende conceptualmente qué significa, ya la interpretación sale espontáneamente. Al principio como que uno se traba un poquito y empieza por ahí a decir promedio como 3 veces y todo, pero es mientras se acostumbra y mientras asimila el concepto. Ya una vez lo tienen claro, eso ya es mucho más fluido toda la interpretación que se puede hacer. Y planteamos también 3 diferentes escenarios entre los cuales se podía encontrar diferentes tamaños o valores para la desviación estándar. Y preguntamos, bueno, ¿en cuál de estos 3 escenarios hay una menor desviación estándar? Y concluimos que era aquí en el centro. ¿Sí? Porque aquí en el centro que estamos observando, valores con altas frecuencias cercanos o gravitando alrededor de la media y valores con pocas frecuencias alejados, bueno, de la media, pero, bueno, valores alejados de la media con menores frecuencias, o sea, colas del histograma menos pesadas, colas del polígono de frecuencias menos pesadas. En cambio, y la que mayor desviación estándar tenía, entonces era esta, ¿sí? Porque aquí teníamos que la media, pues había tantos valores como que eran tan diferentes entre ellos, había tanta variabilidad en los datos, que convergir a un valor promedio era mucho más demorado. Entonces, no era tan pronunciado el promedio acá en el centro como ocurre aquí, que es muy fácil decir, aquí está la media ni la moda. En cambio, aquí, como los datos son tan diferentes y tanta variabilidad entre ellos, se demoran mucho en convergir. Y en ese sentido, los valores que están aquí en las colas son más frecuentes, ¿sí? Fíjense que son colas más pesadas, y en ese sentido me jalan el promedio hacia los dos lados. Entonces, cuando tengo esos datos que me jalan y me jalan y me jalan el promedio, entonces la media va perdiendo representatividad y va volviéndose cada vez más homogénea a todos los datos, que es lo que viene ocurriendo en esta distribución. Y el punto intermedio entre ellos, pues era este, que uno dice como así por lo general se ven, ¿sí? Por lo general se ven de esta manera. Entonces, por lo general no son tan similares ni tan dispersos, sino que tienden a tomar una forma de esta distribución. Pero la conclusión, pues, es siempre la misma, ¿no? Entonces, mientras más apuntalado sea el histograma de distribución de frecuencias, va a haber una mayor similitud, una mayor convergencia hacia un valor promedio.
Y mientras más achatadito, más aplanado sea la distribución en el histograma, pues va a haber una mayor desviación estándar. Entonces, eso lo vimos en cuanto a cómo se veía gráficamente, bien sea en un plano 2D, cada una de las observaciones con respecto a la media, o en un histograma de distribución de frecuencias. ¿Listo? Y luego empezamos a ver que existía una interpretación adicional para la desviación estándar y la clase pasada terminamos aquí. Entonces, ¿qué si nosotros podíamos concluir efectivamente que nuestra variable seguía esta distribución en forma de campana? O sea, no siempre, no todo el tiempo y no toda la vida van a convergir los valores van a convergir las variables a distribuirse en forma de campana, pero por lo general va a ser así. Entonces, en la medida en que yo pueda confirmar que efectivamente por lo general va a ser así, yo voy a poder aplicar la regla empírica. La regla empírica que me dice que el 68% de los datos está a una desviación estándar de la media. Aquí estábamos trabajando con el ejemplo de los hospitales, ¿se acuerdan? Entonces dijimos, la media es 35, la desviación estándar es 6, en el caso del hospital 1, ¿no? Entonces, por encima de la media está 41, por debajo 29. Entonces, si efectivamente sigue esta distribución en forma de campana, entonces el 68% de los datos va a tomar un valor entre 29 y 41. El 95% va a estar a 2 desviaciones estándar. O sea, la media más 2 desviaciones por encima o la media menos 2 desviaciones por debajo. ¿Y qué leíamos? El 95% de los datos tiene un valor de 23 a 47. Ahora, el 99% a 3 desviaciones estándar. Entonces, entre 53 y 17. Entonces, de aquí concluimos que cualquier dato que se encontrara a más de 3 desviaciones estándar por encima o por debajo de la media ya era considerado como un dato atípico. ¿Y que esos datos atípicos dónde se veían? Pues en las colas. En las colitas. Aquí por acá un dato atípico, aquí por aquí otros datos atípicos. ¿Sí? Entonces, decíamos, bueno, ¿existe una forma para yo saber a cuántas desviaciones estándar está un dato? Sí, pero antes de eso les voy a recordar otra cosa que hablamos. Aquí nosotros estamos hablando en términos de porcentaje de distribución de los datos en el histograma. Entonces, esto también tenía una estrecha vinculación con los cuartiles, los deciles, los percentiles, como tal con las medidas de posición. Porque nosotros podíamos graficar los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y aquí me voy a permitir hacer esto más bonito porque la verdad esto está muy feito. Puede que se confunda y no me entiendan lo que les quiero expresar. Entonces me voy a llevar este que está feito. No, mentira. Me voy a llevar este. Y lo voy a pegar acá. Entonces miremos desde esta perspectiva. Miremos desde aquí cómo se verían. Y copiemos este. Ay, Dios mío. Y peguemos este por acá. Listo. Entonces aquí tenemos como tal nuestras dos distribuciones. Entonces, si empezamos a hablar nosotros en términos de la regla práctica, de que determinado porcentaje de los datos se encuentra a 1, a 2 o a 3 desviaciones estándar, entonces pues aquí está la media. ¿Sí? Poblacional o muestral, como ustedes quieran. Entonces, la media más una desviación estándar o la media menos una desviación estándar. Aquí tengo la media más 2 veces la desviación estándar. Aquí la media menos 2 veces la desviación estándar. Aquí la media más 3 veces la desviación estándar o aquí la media menos 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, de aquí para acá se supone que hay un 68% de los datos. De aquí para acá hay un 68%. Esperen que ya vi que esto no me va a funcionar. Ya. Bien, entonces, de aquí para aquí hay un 68% de los datos. De aquí hasta aquí hay un 95% de los datos, aproximadamente, ¿no? Y de aquí hasta aquí existía el 95% de los datos. Esto es yo viendo la distribución en términos de la regla empírica, ¿sí? Pero si yo estuviera viendo esto en términos de cuartiles, yo tengo aquí, listo, perfecto, la media, o media, como quieran decir, poblacional y muestral, da igual. Entonces,
Si fueran términos de cuartiles o medidas de posición, entonces aquí en el centro vendría estando la mediana. Y de aquí para aquí hay un 50%, y de aquí para acá hay otro 50%. Y aquí pongamos la mediana, ¿sí? Entonces, la mediana, entonces el 50% de los datos son menores o iguales que la mediana, y el restante 50% son mayores o iguales a ella. Entonces aquí tendría la mediana, o sea, el cuartil 2, ¿listo? Ahora, si yo quisiera mirar cuál es el cuartil 1, ¿qué tendría que hacer? Pues el cuartil 1 es el primer 25% de los datos, que cae justamente en la mitad de este 50. Entonces aquí vendría siendo el cuartil 1. Aquí tendría un 25% de los datos y aquí otro 25% de los datos. Para sumar 25 y 25, el 50 de esta primera mitad del conjunto de datos, ¿sí? Ahora, después de la mediana, si quisiera sacar el cuartil 3, entonces viene estando por acá, cuartil 3, ¿sí? Aquí tengo un 25% de los datos, aquí otro 25%, que si lo sumo estos dos me da 50, o sea, la segunda mitad de los datos. Entonces, fíjense que yo puedo observar en un histograma de distribución de frecuencias diferentes proporciones de los datos. O sea, diferentes proporciones de los datos, el 50%, el 25%, el 35%, el 10%, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces dijimos, bueno, existe una forma para nosotros determinar a cuántas desviaciones estándar está un valor. Y dijimos, sí, y esa fórmula es esta. Y esa fórmula se llama, bueno, los valores que resultan de aplicar esta fórmula se llaman puntuaciones Z, y están deprovistos de unidad de medición. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que estén deprovistos de unidad de medición? Si aquí yo estaba trabajando con el ejemplo de los hospitales, yo decía, la media es 35 y la desviación estándar es 6. Recuerden que la puntuación Z se halla de la siguiente manera: observación menos la media sobre la desviación estándar. Así se halla, ¿listo? Entonces, si yo decía que la media del hospital 1 era 35 y la desviación estándar era 6, y yo quería saber si 15 era o no un dato atípico, entonces yo qué hacía, yo simplemente me llevaba y aplicaba esta fórmula. Entonces 15 menos 35 dividido 6 me daba menos 3.33. Entonces, ¿por qué me daba negativo? Pues porque es inferior a la media. Y entonces aquí yo decía 15 minutos menos 35 minutos dividido 6 minutos. Entonces, estos números aquí, estos valores aquí, estas medidas como tal, observación media y desviación estándar, estaban expresadas como tal en minutos, en la unidad de medida de la variable. Pero cuando yo lo convierto a Z, esto ya no es nada. Es una puntuación Z. ¿Que son minutos? No. ¿Que son horas? No. ¿Que entonces son minutos cuadrados? ¿Raíz cuadrada de minutos? No. Esto ya es un valor que está deprovisto de unidad de medición. Y en cuanto está deprovisto de unidad de medición, pues no lo puedo comparar con nada. Ahora, los libros de estadística dicen que las puntuaciones Z lo que están haciendo es decirme que están expresadas en términos de desviación estándar. O sea, ¿a cuántas desviaciones estándar estoy? Entonces, así como la unidad de medida del tiempo son las horas, así como la unidad de medida de la distancia son los metros, si yo digo en qué está expresado Z, no tiene unidad de medida. Como mucho, podemos decir, me muestra a cuántas desviaciones estándar estoy de la media. Punto final. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que es como pasar la variable por un filtro, y cuando pasa por ese filtro ya quedó provista de unidad de medida. No es ni minutos, ni años, ni pesos, ni horas, nada, nada. Ya perdimos cualquier unidad de medida. Entonces el filtro pasan y sale la variable como toda decantada y ya sin unidad de medición. ¿Listo? Y pues terminamos este ejercicio del tema de las puntuaciones Z hablando sobre el puntaje de un estudiante en la prueba de matemáticas y en la prueba de física. Entonces, ¿en cuál le había ido mejor? Entonces, este es un ejercicio pues bien interesante y creo que más o menos a algunos les fue bien y ganaron punticos, por eso yo me acuerdo bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En la prueba de matemáticas, y digamos que aquí lo voy a retomar por si alguien dice, no, profe, definitivamente no. Entonces, ¿qué teníamos? Un estudiante que había presentado dos pruebas, una de matemáticas y una de física. En la de matemáticas, el promedio del curso fue de 76. En la de física, el promedio del curso, o sea, todos los muchachos, todos los estudiantes sacaron 82. ¿Listo? Ahora, en la de matemáticas, el estudiante sacó 84. O sea, este estudiante estaba por encima del promedio. Venga, lo dibujamos acá. Estaba por encima del promedio. Entonces, supongámonos
que efectivamente los puntajes de la prueba de matemáticas son una variable que distribuye en forma de campana. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí nuestro, pues ya sé, espérenme un segundito. Vamos a suponer que es una variable que distribuye en forma de campana los puntajes del estudiante. ¿Listo? Entonces vamos a ponerla por aquí, más pequeñita, para que ustedes la vean. Está por acá para matemáticas y por aquí para la de física. Entonces, en ambos puntajes, perdón, en ambas pruebas el estudiante le fue bien porque superó el puntaje promedio. Entonces, sí, efectivamente, la variable puntaje para matemáticas es una variable que distribuye en forma de campana, que más en cursos de estadística diferencial diríamos que distribuye normalmente. Entonces, yo puedo decir que la media de la prueba de matemáticas está por aquí, 76. Y la de la prueba de física, entonces por acá, 82. Listo. Ahora, en la de matemáticas, mi estudiante hipotético sacó 84. Está bien, está por encima de la media. Por aquí aprox, supongamos, ¿no? Aproximadamente. Y en la de física, él sacó 90, también por encima de la media. Bien. Entonces, en ambos podemos ver que está por encima del valor promedio de todos. Pero ¿en cuál de ellos le fue mejor? O sea, ¿en cuál de ellos en términos relativos obtuvo una mejor calificación? Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuánto hay de 76 a 84? ¿Cuánto hay de 82 a 90? No es por ahí la interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que mirar es en cuál de los dos puntajes el estudiante está más próximo, perdón, más alejado del valor promedio. Entonces, ¿a cuántas desviaciones estándar estoy de la media? Esa sería la forma de yo hallarlo, ¿sí? Entonces, si yo hallo la puntuación Z para la prueba de matemáticas, yo digo 84 menos 76 dividido 10. Esto me da 0.8. ¿Qué quiere decir? Que estoy 0.8 desviaciones estándar por encima de la media. En cambio, en esta de la prueba de física, estoy 0.5 desviaciones estándar por encima de la media. Y si yo entiendo este gráfico, que mientras a mayor número de desviaciones estándar esté de la media, soy mayor y me voy alejando de ella, entonces estoy por encima del promedio. Entonces, mientras en mayor grado esté por encima del promedio, pues me va a haber ido mejor. Entonces, ¿en cuál le fue mejor? En la prueba de matemáticas, porque está bien, o sea, en los dos le fue por encima del promedio, pero aquí le fue mucho más por encima del promedio. ¿Por qué? Estaba 0.8 desviaciones estándar de la media, o sea, más alejadita, más hacia este lado de aquí, no interesa si es un dato típico o no, simplemente estaba superior a todos, y que entre otras cosas no es un dato típico porque el Z da 0.8. Y aquí el estudiante estaba a 0, el puntaje del estudiante estaba a 0.5 desviaciones estándar de la media. Entonces, bueno, estoy por encima de la media, pero más pegadita a la media de lo que puedo estar en la prueba de matemáticas. Y esa era como tal la respuesta de la conclusión de la clase anterior, que algunos de ustedes sacaron como puntico positivo y en cuanto sacaron varios pues sacaron puntico positivo, yo entendí que ustedes habían entendido correctamente. Pero entonces si seguían de pronto con dudas, creo que con esta explicación que acabo de dar y con los gráficos como tal, ya es mucho más sencillo de entender. Entonces, ¿cuál vendría siendo la conclusión de estas medidas de dispersión? Pues que si bien es importante conocer hacia cuál es el valor que tienden a convergir los datos, también es importante saber cuánto se demoran en convergir, ¿sí? Y no es que se demoren en convergir en términos de tiempo, sino que se demoran en convergir en cuanto a qué, en cuanto son muy alejados entre ellos, en cuanto son muy dispersos, hay mucha variabilidad y por eso están impidiendo que el valor promedio se consolide tan fácil. Entonces lo empiezan a jalar bien de las esquinas. De las esquinas se jalan y se jalan y se jalan y hacen que esa media no se consolide tan rápido como cuando hay datos similares y similares y similares. Entonces, esa es como la interpretación de las medidas de dispersión. Entonces, fíjense que la más importante y la más completa y la más clara como tal, efectivamente, es la desviación estándar. O sea, ¿qué es un rango, por ejemplo, ante una desviación estándar? Un rango es una resta, ¿sí? ¿Cuánta diferencia hay entre el que más tiene y el que menos tiene? ¿Funciona como medida de dispersión? Sí, funciona. Pero tiene muchos problemas, o sea, es muy básica, solamente me habla de una simple diferencia, no me dice qué tanto se alejan los datos con respecto a la media, sino que tanto se aleja el dato mínimo del máximo. El rango intercuartil,
Bueno, es una alternativa cuando este rango es muy sensible y está por allá en las nubes de lo grande que me dio por la sensibilidad de los datos atípicos. Entonces existe el rango intercuartil que se concentra solamente en la parte central de los datos, cuartil 3 menos cuartil 1, listo. Y me voy alejando de los datos atípicos en la medida en que me muevo y me muevo y me muevo hacia el centro. Pero igual el rango intercuartil viene siendo lo mismo que un rango, pero arreglado, ¿sí? O sea, un rango no sensible es un rango intercuartil, ¿sí? En cambio, con la desviación estándar, yo ya puedo interpretar muchas otras cosas y es la medida de dispersión más completa que existe como tal, ¿sí? Entonces, esta no se las voy a decir, esta no es importante. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes tiene preguntas hasta este momento. Quisiera aclarar como algo, porque si no, entonces podemos empezar con nuestra práctica, con los indicadores del Banco Mundial. Profe, yo creo que mi pregunta es absurda, pero bueno. No, no importa. Cuando están por debajo de la media, ¿se pone menos y el valor? ¿Cómo así? O Sí, sea, es que ahorita cuando nos dijiste eso, ahí está está más arriba de la media, ¿cierto? Entonces cuando sí. está más abajo se pone, digamos en ese caso sería como menos 0,8. Muy buena pregunta. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Y voy a hacer un universo paralelo. Ve, voy a explicarles esto y les va a ayudar a hacerse como una idea bien importante para sus clases de estadística inferencial. Supónganse, aquí está. Vamos a trabajar con dos dimensiones. Entonces, alguien que esté ahí pendiente para ayudarme a hacer unos cálculos, por favor, saquen ahí con una calculadora o algo así. Entonces, vamos a suponer que estábamos trabajando con, con el tiempo del hospital, ¿sí? Como para tenerlo en mente el que estamos haciendo. Ah, no, mentira, el de los estudiantes, el puntaje de los estudiantes en las pruebas. Entonces, digamos que es matemáticas, digamos, matemáticas. Matemáticas. ¿Listo? Entonces, la media de matemáticas es 76. Media igual 76. La desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar? 10. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los estudiantes que presentó la prueba de matemáticas obtuvo un puntaje que se alejaba de esta media en cuanto en 76. ¿Listo? Bien. Ahora, hay una observación que es la de nuestro estudiante hipotético que es 76. Ay, no, mentira. Que es 84. Es 84. Y hay una observación de otro estudiante diferente, I2, aquí digamos I1 y aquí digamos I2. Es el estudiante que sacó, por ejemplo, ¿qué ponemos? Pongamos que le fue bien mal. Pongamos 59. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, aquí yo podría hablar en términos de dos variables. Podría hablar en términos de X, o sea, como tal. Ay, Jesucristo. Espérenme un momentico. Podría hablar en términos de X, que viene siendo como tal. Entonces, esto de acá, ¿sí? Entonces, venimos teniendo como dos universos paralelos. La variable expresada en términos de X, o sea, en términos del valor del puntaje del estudiante, y aquí podríamos tenerla expresada en términos de Z. En términos de Z. Para cada X existe su respectiva correlación o su respectiva correspondencia, perdón, correlación no, correlación es otra cosa, correspondencia en Z. Entonces, la media es en este caso 76 en términos de Z, ¿sí? ¿A qué equivale, perdón, en términos de X, 76? ¿A qué equivale una media en términos de Z? A 0, siempre. ¿Por qué? Porque Z es igual a un valor de observación menos la media, esto considerado así, dividido la desviación estándar. Si yo supongo que mi valor específico que quiero convertir a Z es 76, y este 76 le voy a restar otro 76 y lo voy a dividir entre 10, esto me va a dar 0. 76 menos 76, 0. 0 dividido 10, 0. ¿Sí? Entonces, cualquier media de X o cualquier valor de una variable
específica expresada en su unidad de medida específica, la que sea, tiene una correspondencia en z igual a 0, siempre. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el z nos revela qué tan alejado estoy de la media, y la media, qué tanto se aleja de la media, en 0. Bien, entonces, nuestro estudiante que fue el juicioso sacó 84. Entonces, háganme porfa a qué equivale el z de la primera persona. Ese ya lo hicimos la clase pasada, 0.8. 0.8, sí, positivo, más 0.8, ¿sí? ¿A qué equivale el z de la segunda persona? O sea, ¿a qué equivale 59 menos 76 dividido 10? Menos 1,7. Uy, lejísimos. Menos 1,7. Menos 1,7. Entonces, fíjense la superdistancia que existe. O sea, aquí digamos que es una desviación estándar, aquí 2 desviaciones estándar y aquí 3. Aquí menos 1, aquí menos 2 y aquí menos 3. De aquí a aquí el 68% de los datos. De aquí a aquí el 95. De aquí a aquí el 99 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, 0.8, ¿dónde vendría estando? Por acá. 0.8, positivo. ¿Listo? Su correspondiente en Z, ¿dónde está? Es 84. Y en X, 84. Z, X. Ahora, menos 1.7 llegando casi que al 2, como por aquí, ¿sí? Su correspondiente en X, ¿quién es? 59, ¿sí? Entonces, fíjense que el 59 está mucho más lejos del 76 por debajo que el 84 por encima. ¿Y cómo lo sé? Porque el 84 está a 0.8 desviaciones estándar por encima y el 59 a menos 1.7 desviaciones estándar o 1.7 desviaciones estándar por debajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que observándolo de esta manera, podemos ver que en términos relativos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para cada valor de X específico existe su correspondiente valor de Z. Y esa es la interpretación. ¿Listo? Entonces, ¿quién más tiene otra pregunta además de Valentina? Bueno, primero que todo, Valentina, ¿sí está claro o no? Porque yo aquí preguntando más preguntas y por allá no, Sí, no señora, expliqué. ya está claro. Ah, ok. Gracias. Bien. Entonces, si nadie más tiene más preguntas, otra vez preguntas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que se llamaría la práctica 3. Pero espérense, yo quiero mirar una cosa. Bueno, voy a contarles una cosita que es realmente muy pequeñita antes de continuar con la práctica 3. Entonces, ya hemos visto medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles, medidas de dispersión, rango intercuartil, varianza, desviación estándar. ¿Qué nos quedan por ver? 3 medidas. Una, que es la medida de apuntalamiento, que se llama la kurtosis. Otra, que es la medida de asimetría, que se llama coeficiente de asimetría. Y otra, que son las medidas de asociación lineal, que está el coeficiente de correlación de Pearson y la covarianza. Pero ese espero verlo la próxima clase, ¿sí? Entonces, ¿cuáles nos faltarían por ver? Asimetría y kurtosis, que son supremamente sencillitas y ya las hemos ido como perfilando a lo largo de todo lo que hemos venido viendo. Resulta que entendemos por asimetría, y esto lo explicamos, digamos que en la práctica número 1. Asimetría es el grado en que una distribución no es simétrica. ¿Qué quiere decir que algo es simétrico? Que un lado es el reflejo del otro. ¿Listo? Entonces, si nos acordamos, por ejemplo, de nuestra práctica 2, vengan, la abrimos por acá. Vengan, la abrimos por aquí, nuestra práctica 2. Estaba por aquí, cursos, estadística, descriptiva, material, práctica 2, solución, desarrollo. Aquí estaba. Entonces, sí la vemos en esta partecita aquí en nuestros histogramas. Ninguno de nuestros histogramas nos da como tal simétrico. Todos tenían como su sesgo, su nivel, su grado de asimetría. ¿Bien? Entonces, la importancia de trazar esta lineecita acá en el centro era mirarse efectivamente un lado era el reflejo del otro. Aquí fíjense que en apartado tenemos muy poquitos datos, ¿se acuerdan? Entonces, en ese sentido, no lográbamos ir convergiendo como hacia algo, porque tenemos poquitos datos, estaban como dispersos, entonces no convergían tan rápido a una forma de campana. En Bogotá tampoco convergieron totalmente, pero tendían a convergir, ¿listo?
En Buenaventura, más o menos. En Cartagena, tampoco. En Medellín, tampoco. En las 5 ciudades, bueno, tal vez. Aquí ya empezamos a ver un poquito de simetría. Entonces, de simetría. No completa, pero tendiendo hacia eso. Entonces, decíamos que si los datos estaban cargados hacia la derecha, teníamos sesgo negativo, que sonaba raro, y si los datos estaban cargados hacia la izquierda, teníamos sesgo positivo. O sea, sonaba raro porque uno diría, no, pues, cargado hacia la derecha, positivo. No, era al contrario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir ese coeficiente de asimetría? El nivel en que, el grado en que la distribución no es simétrica. El grado en el que un lado de la distribución no es igual al otro. Entonces, fíjense que en el último punto de nuestra práctica 2, yo les pedía, bueno, hallemos el coeficiente de asimetría mediante la ruta de datos, análisis de datos, estadística descriptiva, que acuérdense que esta última tablita salía muy sencillito. ¿Se acuerdan? Salía súper sencillito. Entonces, aquí teníamos el coeficiente de asimetría y nos daba 0.36. Cuando nos daba 0.36, primero que todo teníamos que observar que era un valor positivo. Entonces, si era positivo, quiere decir que los datos estaban cargados hacia la izquierda, que la mayoría de los datos en el histograma estaban cargándose hacia el lado izquierdo. Es donde se hace el coeficiente de asimetría de signo positivo. ¿Qué más nos dice? El coeficiente de asimetría, en la medida en que esté más cercano a cero, va a tender a mostrar una distribución cada vez más simétrica, ¿sí? Entonces el coeficiente de asimetría me da 1.4, entonces está alejado de cero, aunque saben que yo, aquí sí me perdonan por esto que voy a buscar aquí, pero tengo que mirar esto, rango del coeficiente de asimetría, porque no lo he encontrado en ningún libro y ahora dice asimetría y kurtosis. Espérenme un segundito que necesito confirmar una cosa. ¿Dónde voy? Vamos a universo fórmula. Porque quiero saber si existe un límite. Creo que me va a seguir. No, esto es Pearson. Esto es la próxima clase. No, aquí sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo. No me permite conocer cuál es el rango. ¿Cuál es el rango del coeficiente de asimetría? O sea, no existe como tal un coeficiente de asimetría, kurtosis grande y kurtosis pequeña. No existe como tal un rango específico del coeficiente de asimetría que digamos como puede llegar a ser 4, como máximo es 4, como máximo es menos, como máximo es 4, como mínimo es menos 4. O sea, realmente ese rango yo no lo he encontrado y siempre me he preguntado cuál podría llegar a ser el valor máximo del coeficiente de asimetría. Y realmente no existe como tal un límite. Entonces, eso es una cosa que tenemos que confrontar, cómo se presenta el coeficiente versus el gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Que necesitamos que tienda a cero. O sea, para temas de inferencia estadística que ustedes verán más adelante, vamos a necesitar que el coeficiente de asimetría sea cero. O sea, que la distribución sea completamente simétrica. Que podamos suponer, porque ya sabemos que en la vida real no se comportan así. Estos son datos completamente reales y estamos viendo que no se comportan de la manera 100% simétrica. Entonces, para temas de estadística inferencial, vamos a necesitar suponer que efectivamente la distribución es simétrica, que un lado es un reflejo del otro, entonces nos conviene un coeficiente de asimetría cercano a cero. ¿Listo? Eso es lo que me revela la simetría. Entonces, aquí había como una extensión, una explicación un poquito más detallada de lo que habíamos visto en la práctica o de lo que les escribí ahí como por encimita. Entonces, aquí estaba una asimetría de cero. Entonces, una distribución totalmente simétrica. Un lado es el reflejo del otro. Y aquí teníamos, digamos que las diferentes posibilidades. Aquí teníamos distribuciones pues muy asimétricas y una asimetría muy pronunciada. O sea, aquí lo exageré mucho como para que ustedes tuvieran claro que cuando estaban concentrados los datos hacia la derecha, entonces esto es negativo, ¿sí? Porque el punto promedio de este gráfico realmente ¿dónde está? En el centro. Espérense que se me perdió esto. El punto, no me está dejando poner listo. Entonces, la mitad de este gráfico realmente ¿dónde está? Aquí. Uy, bueno, por aquí está la mitad del gráfico. Y evidentemente todos los datos están concentrados hacia la derecha, pero podríamos tener una situación como esta. También no tan exagerada, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los datos están concentrados hacia la derecha de la mitad del gráfico. Sabiendo que esto se extiende por aquí, esto se extiende hacia acá, ¿sí? Aquí tendríamos que la mitad viene siendo también esta, igualmente.
Entonces, aquí están completamente lanzados hacia la izquierda, ubicados hacia la izquierda, pero podríamos tener esta situación también. Una situación como, uy, no, esto no es. Una situación como, como por ejemplo, ya les muestro cuál. O sea, hay muchas formas en las que puede distribuir como tal una variable. Entonces, por ejemplo, digamos que ahora sí, algo así. Listo, aquí hay una mayor cantidad de datos. Entonces, no necesariamente tienen que ser completamente concentrados hacia un lado o hacia el otro, sino que ya vimos cómo se graficaban los histogramas en la práctica 2, o sea, un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, no tan pronunciado, pero esto me sirve para que ustedes entiendan esta parte. Y aquí entonces podemos ver que si yo trazo una línea recta, hagan pues recta, en el centro de la distribución, un lado es fácilmente el reflejo del otro. Y cuando esta distribución sea completamente simétrica, ¿qué va a estar pasando? La media va a ser igual a la mediana y va a ser igual a la moda. Y van a convergir, ¿dónde? Por acá en el centro. ¿Listo? Entonces, fíjense que en estas distribuciones que teníamos por acá, de los diferentes, de las diferentes grados de desviación estándar, tenemos igual completa simetría, ¿sí? O sea, si trazamos la línea, la línea central en cada uno de estos, nos damos cuenta que no hay ningún inconveniente, o sea, un lado está haciendo el reflejo del otro. Entonces, tener alta o baja desviación estándar, alta o baja variabilidad, no implica necesariamente que no hay simetría o que sí hay simetría. O sea, son dos cosas totalmente independientes. No quiere decir que porque haya mayor desviación estándar, hay menor asimetría. No, nada de eso. No se relacionan de ninguna manera. Son dos medias totalmente independientes. ¿Listo? Entonces, eso como por aclarar esta parte. Bien, ahora, ¿qué más necesitaría saber yo de aquí? El tema de la curtosis. Miren que son como dos medias que están junticas. Entonces, ¿qué me va a medir la curtosis? Me va a ayudar a complementar el valor de la desviación estándar. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras la desviación estándar sea menor, pues la curva va a estar más apuntalada. O sea, el histograma de distribución de frecuencias va a estar cada vez más apuntalado. Entonces, si yo fuera a graficar, por ejemplo, el polígono de distribución de frecuencias de esto, espérense porque no se está viendo. Por aquí, pongamos este morado. Entonces, si yo fuera a graficar, por ejemplo, el polígono de distribución de frecuencias de este gráfico de acá, ¿cómo me quedaría? Así, uniendo los techos de los puntos medios del histograma. Este me vendría siendo como tal mi polígono de distribución de frecuencias. Y aquí se ve mucho más apuntalado que aquí, que vendría siendo como este, más achatadito. Más achatadito, ¿sí? Y este vendría siendo como el punto intermedio entre ambos, que viene siendo como tal la curva de referencia que está pintada en las demás distribuciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mientras la desviación estándar sea menor, o sea, mientras mayor concentración haya en los datos centrales y por ese motivo tengamos una distribución de frecuencias en un histograma mucho más apuntalado, vamos a decir que la curtosis, que se denota por G2, se va a llamar leptocúrtica, ¿sí? Y la leptocúrtica va a tomar una curtosis G2, un valor mayor que 0, ¿sí? En cambio, cuando es achatadita, como aquí, bueno, no sé de dónde vendrá platicúrtica, plana, de pronto, no sé, estoy inventando. Cuando tiene una mayor desviación estándar, entonces es más achatadita, entonces se va a llamar platicúrtica. Y cuando es platicúrtica, entonces el valor de la curtosis nos da inferior a 0, o sea, nos da negativo. Entonces, leptocúrtica mayor que 0 nos está dando referencia de una distribución apuntalada, o sea, con una desviación estándar pequeña, no tanta variabilidad. En cambio, la platicúrtica es cuando está más aplanadita, entonces va a tomar un valor negativo, o sea, inferior a 0, y vamos a tener una desviación estándar pues superior a la que podríamos encontrar en una distribución leptocúrtica. ¿Listo? Ahora, cuando es mesocúrtica, bueno, cuando el valor es igual a 0, quiere decir que los datos tienen una desviación estándar que es como la esperada en términos de estadística. O sea, por lo general se ha evidenciado que los datos se alejan se alejan en determinado grado de la media. Entonces no están todos muy concentrados, no están todos tan alejados, sino que más o menos todos siguen como esta distribución, que no nos presenta una curva tan apuntalada ni tan achatada, sino más bien una forma de campana. ¿Listo? Entonces, cuando la curtosis toma un valor de 0, entonces decimos que tiene una distribución más o menos normal.
¿sí? Como lo que se espera, no tan poca variabilidad, no tanta variabilidad, sino la variabilidad esperada en términos estadísticos, la acostumbrada, la que por lo general se presenta. Entonces, esas serían las dos últimas, digamos que medidas que necesitaríamos nosotros comprender y estudiar para terminar de comprender totalmente este cuadrito. Fíjense que en este cuadrito de práctica 2 que teníamos, la media ya sabemos qué es, una media de tendencia central. Vengan, pongámosle por aquí otro color a esto. ¿La media qué es? Uy, esto está muy feo. Es una media de tendencia central. De tendencia central. Error típico. Esto lo verán en clase estadística inferencial. Mediana, ya. Media de tendencia central. Moda, tendencia central. Desviación estándar, dispersión. Varianza, dispersión. Kurtosis, apuntalamiento. Miren, la kurtosis me dio menos 0.10. O sea, me iba dando como achatadita. Miren, kurtosis negativa, ¿qué quiere decir? Aquí está, achatadita, platicúrtica, inferior a 0, o sea, negativa. Entonces, yo me iría a mirar cómo es el grado de apuntalamiento desde los 5 municipios, muestren a ver. Entonces, él me dice que esto está achatadito. O sea, si podemos comparar con otra distribución que tuviera menor desviación estándar, se vería esta, la otra se vería más alta y no con valores frecuentes alejados de la media. Aquí no podemos comparar porque no tenemos un punto de referencia. Pero él nos dice que esto está, que hay valores poco frecuentes que están jalando la media, ¿listo? Que están haciéndola distorsionarse y que no converja tan rápido y que no converja tan rápido. Es la conclusión que podemos obtener de esta kurtosis de por aquí, ¿sí? Entonces vengan aquí, ya ponemos. Entonces kurtosis, ya la vimos, apuntalamiento. Coeficiente de asimetría, también lo vimos, nos dio positivo 0.36, ¿sí? Rango, también, perfecto, ya lo sabemos, medida de dispersión, perfecto. Mínimo, el dato mínimo de la muestra. Máximo, el dato máximo de la muestra. Suma, la sumatoria de las observaciones, yo no sé por qué. La verdad nunca he utilizado esto para nada, pero debe ser de pronto porque una persona querrá conocer a qué equivale la suma de toda la variable. No sé. Y aquí cuenta, entonces suma, ya sabemos qué es. Y cuenta, ¿a qué hace referencia la cuenta? Al número total de observaciones que estoy trabajando. Al número total de observaciones al cual le estoy atribuyendo estas propiedades de acá, estas medidas estadísticas, ¿sí? Entonces, fíjense que ya podemos, nosotros ya conocemos totalmente un conjunto de medidas estadísticas que nos permiten conocer cuáles son las propiedades de un conjunto de datos, que nos permiten describir correctamente las propiedades de un conjunto de datos y no empezar a imaginarnos cosas sobre los puntajes de los estudiantes. Fíjense que una cosa importante que concluíamos de esta práctica 2 que hicimos era que efectivamente la educación en Colombia no es, o bueno, por lo menos lo que revelan estos datos, no es como tal una herramienta para suprimir las diferencias socioeconómicas. Porque ¿qué estamos viendo aquí? Que la educación es tan diferente que lo que ayuda es a acentuar esas diferencias. Uno dice, sí, es que educación para todos, porque la educación es una herramienta para disminuir las brechas entre los ricos y los pobres. Y aquí nos dimos cuenta que no, que esa educación que se está brindando tal cual como está el sistema actualmente y cómo están las condiciones de los hogares y de las viviendas, aunque eso ya sería otro estudio diferente, brindarles esa educación lo que hace es también acentuar esas brechas y decir, como no veas que se evidencia mucho que usted vive en el campo, es que se evidencia mucho que usted viene de un colegio de estratos bajos, es que se evidencia mucho, y yo digo, y no se supone que tendría entonces que ser todo lo mismo, pues no, y eso que revela, pues que hay algo que está fallando en este sistema pues educativo como tal en Colombia. Entonces no es una herramienta para disminuir las diferencias, sino que las acentúa porque dice, es que si se fijaron, los promedios en el campo y en el urbano eran diferentes, o sea, era muy evidente que las personas de bajos recursos y de los municipios más abandonados, por decirlo así, no iban a tener el mismo desempeño en las pruebas que los colegios que se ubicaban en el centro. O sea, la periferia todavía está muy al margen de muchas de las políticas que existen en cuanto al sistema educativo. Entonces, eso lo concluimos a partir de qué? Pues del uso de las estadísticas. Entonces, no es simplemente yo decir, es que en Colombia la educación eh, es muy desigual en el campo y en la ciudad. Y sí, ¿y cómo comprueba eso usted? Ya saben cómo comprobarlo.
¿sí? Ya saben cómo explicarlo a partir de las estadísticas, echando mano de estas herramientas cuantitativas para sustentar sus conclusiones y como tal darle más fuercita como a las hipótesis que uno tenga y confirmarlas a partir del uso de herramientas cuantitativas. Entonces, eso es una parte importante. ¿Listo? Entonces, ya que conocemos todas estas, en la clase de hoy vamos a comenzar a hacer como tal una práctica en la cual vamos a hacer énfasis en el tema de las medidas de dispersión, pero también vamos a hablar sobre todas las que ya hemos visto, para mirar entonces cómo podríamos empezar a involucrarlas todas en un análisis específico que nosotros queramos hacer. ¿Listo? Entonces, para el efecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo voy a cerrar esto. ¿Listo? Y la práctica y el ejercicio de Vanessa de la clase pasada también. Ah, Valentina, perdón. También. Y entonces por aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir por aquí una pestañita nueva de Google. ¿Listo? Y vamos a poner aquí en la barra de búsqueda, vamos a poner la siguiente palabra clave. Vamos a poner Banco Mundial, indicadores. Entonces a mí digamos que me sale de primera porque yo pues me meto varias veces a la semana a la página del Banco Mundial. Entonces a mí me sale de primera porque él identifica que yo uso mucho la página. No sé si a ustedes les salga de tercera, de cuarta, de quinta, no sé. El caso es que es esta, la que dice Indicators Data. ¿Listo? Datos de libre acceso del Banco Mundial. Entonces vamos a darle clic ahí. Por favor, si alguno se llega a perder, si alguno llega a no entender lo que estamos haciendo, nos avisa, porque si se pierde en esta parte ya para volver a retomar es complicado. Entonces le vamos a dar clic acá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí qué es lo que podemos ir encontrando nosotros. Fíjense que existen unos indicadores de desarrollo mundial. Y estos indicadores de desarrollo mundial se desagregan en varios grupos de indicadores. ¿Dónde están los grupos de indicadores? En esta parte de aquí, en la parte derecha, que dice, por ejemplo, agricultura y desarrollo rural, cambio climático, ciencia y tecnología, comercio, desarrollo social, desarrollo urbano. Entonces, en cada una de estas opciones, en cada uno de estos menús, por decirlo así, hay un conjunto de indicadores que se refieren a cada uno de los títulos. ¿Bien? Entonces, él aquí me ofrece me ofrece, por ejemplo, démosle clic donde dice energía y minería. Y él me lleva energía y minería. Entonces, aquí, ¿qué tipo de indicadores puedo esperar encontrar? El porcentaje de la población que tiene acceso a la electricidad. Importante. Uno que me dice que consumo de energía procedente de combustibles fósiles. Bueno, esto no está tan chévere. Muestra a ver. Tenemos los de género, bajemos un poquito. En género dice, por ejemplo, empleados en agricultura, hombres, porcentaje del empleo masculino. Entonces, ¿qué me estaría diciendo esto? Él me dice, del porcentaje de todos los hombres que están empleados, perdón, de la totalidad de hombres que están empleados, ¿qué porcentaje se emplea en la agricultura? Entonces, ¿qué podríamos esperar encontrar en este indicador? Que los países que están más industrializados tengan un menor porcentaje de hombres trabajando en temas agrícolas y que los países, por ejemplo, como nosotros en Colombia, que todavía somos un país que depende en gran parte del sector agropecuario y que la base de nuestra economía principalmente se fundamenta en eso, entonces podemos encontrar que el porcentaje de hombres trabajando en la agricultura pues van a ser mayor. ¿Sí? Eso podría ser una cosa que podemos encontrar. Igual para las mujeres, miren que él divide hombres y mujeres. Estoy en género, sí, en género. Justamente porque estoy en género es que me salen las dos opciones, hombres y mujeres. ¿Quieres comparar qué pasa con ellos? Mira esto. Bueno, por aquí hay una que dice esperanza de vida al nacer para las mujeres en años. Entonces, fíjense que el Banco Mundial me hace como un favor y él me dice cuál es la unidad de medida de mi variable, para que yo no empiece a hablar así en las nubes, hablar de cualquier, en cualquier término, en un término cualquiera, sino que me dice, esto está expresado en años, esto está expresado en porcentaje del empleo masculino, ¿sí? Está expresado en un porcentaje del total. Entonces, hay un indicador que se llama nacimientos asistidos por personal de salud capacitado, porcentaje del total. Entonces, ¿qué porcentaje de todos los niños que son asistidos, que todos los niños de todos los nacimientos son asistidos por personas que saben del tema?
¿sí? No es que entonces tú estás en el campo, por ejemplo, y en el campo no hay hospitales y no hay ayuda como tal de servicio hospitalario. Entonces tú vas a tener un bebé y la persona que está ahí al lado tiene que ayudarte a dar a luz. Entonces, vamos, eso es una cosa también interesante. Y aquí hay muchos más indicadores. Aquí me dice, por ejemplo, tasa de fertilidad total. Entonces, nacimientos por cada mujer. Si me está hablando de nacimientos por cada mujer, quiere decir que está hablando del número de hijos nacidos, número de niños nacidos por cada mujer. ¿Sí? Por aquí, entonces fíjense que hay mucho, o sea, hay mucho en términos de infraestructura, en términos de medio ambiente, de pobreza, o sea, uno puede encontrar aquí un sinnúmero de cosas para trabajar justamente en el ámbito de las estadísticas y de la investigación socioeconómica. Ahora, que hay unos indicadores que se repiten en un menú y en otro, pues sí, porque se asocian a varios menús. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer para los hombres está en salud y también estaba en género. Entonces puede que un indicador se acople a dos menús y los ponen en dos menús. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos arriba. Volvamos arriba. Y a mí me interesa trabajar. Bueno, les iba a decir una cosa. Resulta que no siempre, ya cuando descarguemos la base, nos vamos a dar cuenta que no siempre el Banco Mundial, que no siempre todos los países cooperan con información. Y tenemos que tener en claro también que los países que cooperan con información no dicen siempre la verdad, ¿sí? Porque los países que quieren mostrar es que su país es bonito, que su país está en crecimiento, que en su país no hay tanta pobreza. Entonces también toca tomar con beneficio de duda estas estadísticas. Y ustedes me dicen, profe, pues metámonos a otras. El Banco Mundial es una autoridad en términos de estadísticas. Entonces, cualquier persona que quiera hallar estadísticas de desarrollo a nivel mundial, ¿dónde las va a ir a buscar? Al Banco Mundial. ¿Sí? Porque es como, es como el DANE de todos los países. Bueno, no sé si usted hace una buena explicación de qué es el Banco Mundial, pero digamos que las estadísticas que uno encuentra en el DANE, perdón, en el Banco Mundial es como tienen la veracidad o la autoridad, por decirlo así, que tienen las oficinas de estadística de cada uno de los países. Entonces, si yo voy a sacar el crecimiento del PIB en Colombia o en Bogotá, por ejemplo, ¿yo a dónde voy? Al DANI, porque es el encargado de recopilar la información, de clasificarla, de presentarla, de difundirla. Entonces, es la fuente que tengo a mano. ¿Qué meten mentiras? Meten mentiras. Pero es lo que existe. O sea, no hay otra fuente más confiable. O sea, levantar la información que se levanta a nivel mundial implicaría un proceso de mucho tiempo, de mucha plata, e intentar que la gente coopere, que los países cooperen. ¿Por qué cooperan con el Banco Mundial? Porque el Banco Mundial es una organización internacional que ayuda, pues que tiene unas funciones específicas en cuanto al desarrollo y promover el desarrollo de los países y de algunas economías y velar por la protección de algunos derechos económicos y políticos, etc., etc., etc. ¿Sí? Entonces, por eso es una autoridad. Entonces, que me dicen, profe, pues metámonos a otro sitio donde digan la verdad. Aquí, meterse aquí al Banco Mundial es como meterse a las Naciones Unidas, es como meterse a la OCDE, es como meterse ¿a dónde más? ¿A dónde más? A la OCDE, a la página de estadísticas de la Unión Europea, o sea, es muy oficial, pero tengamos en cuenta que se meten mentiritas porque se maquillan las cifras. Entonces, hay un indicador que yo sé que está, digamos que bien robusto, y por ejemplo, es que quiero trabajar tantos, vean, arriesguémonos con este, o será que con cuál nos arriesgamos. A ver, ay, ¿con cuál? Bueno, vamos con este, que para hacer este ejercicio. Busquemos aquí se puede buscar como búsqueda rápida. Listo, no puede encontrar aquí algunos indicadores. Vamos a poner la esperanza de vida al nacer. Esperanza de vida al nacer. Vamos a hallarla. Entonces, fíjense que él me ofrece en general, o sea, independientemente en un país, cuál es la esperanza de vida al nacer, independientemente si es hombre o mujer. Y él me dice, está bien, también te la puedo desagregar entre la que tienen las mujeres y las que tienen los varones. Entonces, fíjense que si uno se pone a comparar la esperanza de vida al nacer, ¿quién tiene mayor esperanza de vida al nacer, las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Listo? Y eso no sé por qué pasa, pero debe ser una forma como tal en la que se construye el indicador con tasas de mortalidad. Bueno, ya habrá otro tipo de
de estadísticas importantes que se hayan. Entonces, para esta práctica, para este ejercicio, vamos a buscar aquí, por ejemplo, la podemos bajar de cualquiera de estos 3 menús. Fíjense que la esperanza, uno pone aquí esperanza, y él me muestra, bueno, está en desarrollo social, en género, en salud. Entonces, es un indicador que se relaciona con estos tres menús. Bajen el que bajen, les va a salir lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como es mujeres, aquí es diferente a los hombres, pero en cualquiera de los menús, las mujeres es la misma información. Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice esperanza vida al nacer mujeres. Entonces, le damos clic. ¿Listo? Y entonces, el Banco Mundial me muestra como tal un promedio a nivel mundial. Este promedio a mí no me gusta, porque recuerden que los promedios no están teniendo en cuenta completamente toda la información que se puede recopilar de unos datos. Porque, bueno, yo sé la media, el promedio, pero ¿qué tanto es la desviación estándar? Entonces, ¿qué si es algo real? Que en la medida en que pasan los años, fíjense este mapita que me está mostrando, que en la medida en que pasan los años y pasan y pasan y pasan y pasan, la esperanza vial nacer a nivel mundial ha aumentado, ha crecido. Y eso es verdad, pues se ha aumentado la cobertura en salud, se ha aumentado, se ha garantizado en algunos países la seguridad alimentaria, algunas políticas gubernamentales han mejorado el tema de la educación y han permitido los desarrollos económicos que las personas puedan aspirar a vivir un poco más de tiempo. Entonces, eso es verdad, no podemos negar que el desarrollo económico trae consigo pues también un incremento en la esperanza de vida de nación de las personas. Entonces, a nivel mundial ha venido creciendo y para cada indicador que ustedes descarguen, les va a mostrar cuál es la tendencia. Pero entonces recordemos que es un promedio. Esto es un promedio. Y un promedio, lo que ya siempre les digo y me causa risa, si su vecino tiene 4 carros y usted no tiene ninguno, en promedio cada uno tiene 2. Y es mentira, usted no tiene ninguno. ¿Sí? Entonces, eso para eso es un promedio. Hablar de todos y ninguno al mismo tiempo. Bueno, entonces, esto es lo primero que yo me encuentro. La tendencia a nivel mundial a lo largo de los años. Esto es como tal una serie de tiempo. ¿Listo? Recuerden lo que vimos en los primeros cortes. Observación de una misma variable en diferentes momentos del tiempo. Aquí está desde 1960 hasta el año 2015. Ahora, ¿qué pasa? En este menú que ustedes ven aquí a la derecha, el Banco Mundial me dice, bueno, mira, yo encontré que tú estás hablando de la esperanza vital nacer para las mujeres. Entonces yo te quiero mostrar, mira que aquí hay otros que tal vez te pueden servir. Entonces él me dice, mira, también existe la esperanza vital nacer total. También existe para los hombres. También existe un indicador que se llama tasa de mortalidad en un año por cada 1000 personas. Entonces, por cada 1000 personas, ¿cuántas se mueren? Él me asocia estos dos indicadores. ¿Listo? Me dice también, te puedo mostrar la tasa de mortalidad infantil de los varones. O sea, por cada 1000 nacimientos vivos, por cada 1000 niños que nacen vivos, ¿cuántos se mueren antes de completar el año de vida? Eso es lo que me dice la tasa de mortalidad infantil. ¿Y por qué me los muestra él? Porque están asociados, él piensa, él asocia que me puede interesar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas que han abierto se han dirigido a consultar cualquiera de estos. Entonces él me recomienda, me dice, pilas, eso te puede servir para tu investigación. En fin. Entonces, aquí donde dice descargar datos, él me ofrece diferentes opciones para descargarlos. Me dice, bueno, te los puedo ofrecer en CSV, te los puedo ofrecer en XML o en Excel. ¿Tú qué quieres? Y yo le voy a decir, bueno, dámelos en Excel. ¿O será que los bajamos en este? Bajémoslos en CSV. ¿Listo? Bajémoslos acá y les enseño de una vez a abrirlos. Por lo general, cuando uno baja un archivo en CSV, se le descarga una carpeta comprimida. ¿Listo? Entonces ya todos le dimos acá en CSV. Entonces vamos a la carpeta que se descargó y le dimos mostrar en carpeta. Y se llama API SPDYNL00FIN esta. ¿Listo? Entonces le damos clic acá. Y mejor clic derecho para hacer todo al derecho. Entonces clic derecho y decimos extraer todo. Extraer todo. Y él me dice, bueno, ¿dónde quieres que lo ponga? Y me dice que me va a poner por acá y yo, bueno, sí, extraer. Listo. Entonces él me la abre. Bueno, entonces no sé qué versión de Excel tengan ustedes, pero a lo mejor tienen ya la versión que abre automáticamente los archivos en CSV en tablas de Excel. Pero por si acaso no, yo voy a empezar desde desde lo que se debe hacer cuando uno se enfrenta a un archivo que está guardado en términos de CSV. ¿Listo? Entonces yo creo que lo que necesito es este.
Esto me abrió diferente. Aquí tengo tres, sí, ya vi. Aquí tengo tres pestañas. ¿Listo? Entonces, cuando tengo un archivo en CSV y tengo tres archivos distintos, cada uno de estos tres archivos hace referencia a una pestañita de Excel. Si lo hubiera descargado en Excel, él me baja de una vez toda la base de datos, ¿sí? Y me la baja desagregada por pestañas. En cambio, aquí como lo bajé en CSV, me va a salir algo así. Fíjense en esto cómo salen de feo. No sé si ustedes en sus trabajos han tenido la oportunidad de trabajar con datos en formato CSV. Miren cómo se ven de feos. Aquí están. Entonces son como delimitados por puntos y comas. Se ven súper feos. Y una vez uno les hace el tratamiento debido, quedan así todos bonitos en columnas. Entonces, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se hace esto. Y ustedes me dicen, profe, pero aquí lo puedes bajar en Excel porque pierdes tanto tiempo. No estoy perdiendo tiempo. Les estoy enseñando cómo abrir un archivo en CSV. Entonces, abrimos aquí un nuevo libro, ¿sí? Porque pues uno no sabe, usted es el día de mañana, no sé, en un examen para entrar a trabajar en algún sitio, los ponen a trabajar con datos en CSV y ustedes, ay, ¿cómo era que se hacía? Pues ya saben, aquí ya tienen eso, esa parte ganada. Bueno, entonces vamos aquí donde dice datos, ¿listo? Datos. Y hay una parte al principio que dice obtener datos, ¿listo? Y él les pregunta, bueno, ¿desde dónde los quieres obtener? Y ustedes le van a decir desde un archivo. Bien. Y él dice, bueno, ¿ese archivo es un libro de Excel? No, no porque el libro de Excel es un formato, una tabla de Excel común y corriente, o sea, en formato Excel. Desde un texto o de un archivo CSV y yo le digo, sí, desde acá. Entonces le vamos a decir que desde la segunda opción nos lo descargue. Entonces le damos clic ahí. Y él entonces me va a abrir el menú y me va a decir, bueno, ¿dónde están esos datos que quieres cargar? Y yo me voy a lo que yo descargué. Por acá, descargas, y es este API, ¿se acuerdan? Entonces, yo voy a seleccionar el primer archivo, el primero de todos, y le voy a decir importar. Y él va a pensar un tiempito y me va a mostrar como una vista preliminar de lo que él trabajó. Miren que es muy sencillito. Si ven, esto lo hace de una vez todo, él lo hace solito. Porque Excel ha avanzado mucho en eso. Antes había que dar un mundo de vueltas por no abrir un archivo en CSV, era una pesadilla. Entonces, fíjense que aquí él ya me dice, bueno, yo encontré que según el formato CSV, esto se podía abrir de esta manera. Si es así como es, yo le digo sí. Entonces, dado el caso que el delimitador, él identificó automáticamente que los valores estaban separados por una coma. O sea, en estos términos, miren cómo se ve un archivo en CSV vengan a ver, ¿dónde está la imagen? Acá. ¿Sí ven la imagen? Creo que no. ¿Cómo hago para que se vea la imagen? Abrir enlace, abrir imagen en una nueva pestaña. Listo, miren, aquí ya se ve. Así se hubiera abierto nuestro archivo si no lo hubiéramos abierto por CSV, creo, aunque ya Excel, quién sabe, está tan avanzado. Fíjense que él me está mostrando como unos textos y hay unas comas. Eso quiere decir que cada una de las observaciones que está en cada una de las filas delimita columnas a partir de comas. Entonces, una coma después es una columna, una coma después es otra y otra y otra y otra y así sucesivamente. Entonces, él en nuestro archivo identificó que efectivamente están delimitados por comas, porque es súper inteligente. Entonces le digo, sí, ¿sabes qué? Sí, como que sí es esto. Entonces dale cargar. Y entonces él se pone a pensar un ratico y me los carga. ¿Listo? Ya me los cargó. ¿Cuántas pestañas me cargó? Me cargó una pestañita nomás. ¿Por qué? Porque las otras pestañas del archivo estaban acá, están aquí. Esta es una y esta es otra. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo, y lo voy a hacer aquí de una vez, qué hubiera pasado si yo digo, no, cuento con la suerte que los datos que necesito están en Excel? Yo le doy clic acá, que se descarguen. Y miren cómo es de diferente todo. Yo simplemente lo abro. Y él ya me hizo todo el trabajo automáticamente. Él me dice, mira, en CSV tenía estos archivos. Cada archivo es una pestaña. Entonces yo hasta este momento, ¿cuál he bajado? Esta que dice data. ¿Sí? Miren que es esta misma, data. Y me tocaría abrir las otras hojitas mediante este mismo procedimiento. Pero como ya saben cómo se hace, entonces no voy a abrir más esto y me voy a quedar con mi Excel. Era solo para que vieran. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok.
Listo. Entonces, corrí con la suerte de que los datos que yo necesitaba estaban en formato Excel. Y la mayoría de veces van a tener mucha suerte porque Excel es como el lenguaje universal, pero por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué más va a pasar? Estas tres pestañas me están dando información diferente cada una. O sea, las tres son muy importantes para cualquier análisis que yo quiera hacer. Vamos a empezar de izquierda a derecha, donde dice metadata indicadores. ¿Listo? Esta pestaña tiene tres columnas. ¿Dónde están? Por acá. ¿Listo? Por aquí. Entonces, ¿qué me dice la primera columna? Me dice indicator code, o sea, me dice código del indicador. ¿Qué pasa con este código del indicador? Para el Banco Mundial es mucho más fácil decir o encontrar o codificar un indicador con estas iniciales, que es SP, DYN, LE00, FIN, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿cómo he sabido yo que se configuran estos nombres de indicadores? Entonces, supongamos que la oficina encargada de sacar los indicadores relacionados con el género o con el género, digámoslo así, sus iniciales eran S y P. Listo, entonces S y P me da cuenta de la oficina o de la división del Banco Mundial encargada de sacar este indicador. Siguiente, DYN. DYN, entonces podría ser el departamento en la oficina. Entonces la oficina grande y el departamento o la unidad dentro de esa oficina. Las iniciales de la oficina, DYN. El siguiente parte del código, LE00. La persona encargada de sacar el indicador LE y 00, otra cosa asociada a la persona. LE00, ¿listo? Listo. FE, ¿qué es? FE podría ser la persona que revisó el indicador. Y, perdón, E y N, otra cosa diferente. Entonces, ¿para qué me sirve este código tan grande? Si yo empiezo por SP, yo digo, este indicador lo calculó tal oficina. ¿Y qué área lo calculó? El área de YN. ¿Y qué persona fue? LE. Entonces yo tengo dudas, esto digamos que la nomenclatura, los códigos, para las personas que no estamos asociadas directamente dentro de la organización, suenan muy raro. Pero para ellos ya es algo muy normal. Entonces, los indicadores del menú SP, se abren un mundo de indicadores con menú SP, que sacó determinada dirección, determinada oficina, DYN, determinada dirección en esa oficina, LE, tal persona. Entonces, si yo quiero consultar algo específico de esto dentro de la organización, voy donde LE, que sé que está en tal oficina, en tal dirección, en tal oficina. Breve, ¿listo? Entonces, para eso sirven los indicadores. Ahora, este es el código. ¿Y cómo se llama el indicador? Esperanza de vida al nacer. Ahora, ¿por qué también es importante el código? Porque el Banco Mundial es políglota, o sea, maneja todos los idiomas que tú quieras, de todos los países que están involucrados con ellos mismos, como tal adheridos al Banco Mundial. Entonces, Esperanza Vial nacer en español, pues se dice así, pero en inglés, en alemán, en otros idiomas, pues se dice de otra manera. Entonces, más bien para hablar el mismo lenguaje, le ponemos esta nomenclatura con códigos, así toda feita. Bueno. Luego dice, la nota de recurso. Esto es bien importante, ¿sí? Porque esto es como un diccionario. Me dice, la esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante. Entonces, primera cosa importante, me está diciendo, indica la cantidad de años. Yo se lo pongo por aquí. Le pongo un colorcito que me guste porque así no me gusta. Me está diciendo, bueno, es la cantidad de años. Entonces yo sé que yo ya no estoy hablando en abstracto, sino que estoy hablando de años que puede aspirar a vivir una persona específica habitando en determinado país. ¿Listo? ¿Qué viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad no cambian a lo largo de la vida del infante? Bueno, entonces, esto es para entender qué entiende el Banco Mundial por esperanza de vida al nacer. Y digamos que para este indicador no es tan complicado, porque me dice, pues si la esperanza de vida al nacer, pues ¿qué más va a ser? Obvio, ¿sí? Pero hay otros indicadores que se pueden prestar para confusiones, porque se pueden interpretar de diferentes maneras. Entonces el Banco Mundial que dice, mire, yo entiendo por este indicador esto. Si le sirve, tómelo. Si no, busque otro indicador o construye su propio indicador. Pero para que todos hablen el mismo lenguaje, el Banco Mundial dice, mire, este indicador se construye a partir de esto. Y eso se entiende por eso. Entonces no vaya a malinterpretar el indicador. No vaya a ser que estamos diciendo algo que no corresponde con la interpretación de lo que estamos definiendo el indicador. Ahora, ¿esto qué será?
Pues parece que este podría ser como tal la ruta para encontrar quién fue el que lo dice. Miren, dice División de Población de las Naciones Unidas, Perspectivas de la Población Mundial. Esto podría ser una división de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahora, dentro de esta división de población de las Naciones Unidas puede estar, por ejemplo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Y en todo este departamento pueden estarse creando los informes de censos y otras publicaciones de estadísticas. Entonces yo puedo empezar a intuir cositas así, pero digamos que esto para cuando uno esté ya como muy metido en el tema de qué significa el dato y quién lo sacó y esto. Esto podría darse más profundidad, pero en esta clase no vale la pena como ya meternos a qué significa esto y qué no. Eso ya con lo que le estoy diciendo basta, digamos que para entender la base de datos. Bueno, entonces eso me dice esto que es aquí metadata indicadores. Ahora, aquí donde dice metadata countries, vamos a darle clic acá. Y esta es otra pestaña supremamente valiosa. Valiosísima en cuanto a qué. En cuanto estoy conociendo esto. El nombre del país, el código del país, la región en la que está el país y el grupo de ingreso. ¿Listo? Entonces el Banco Mundial maneja ingreso alto, ingreso medio bajo, ¿sí? E ingreso bajo, creo que es, a mí no, ya les confirmo, para clasificar a los países. ¿Y de qué depende que yo entre a ser un país de ingreso alto, de un país de ingreso bajo? Pues de los valores que tomen los indicadores de desarrollo mundial. Si yo miro que un país tiene una esperanza de vida, no sé, para las mujeres, por ejemplo, de 60 años, y además de todo, el crecimiento del PIB es de menos 2%, o sea, no crece, sino que disminuye. Y además de todo, la tasa de desempleo de los jóvenes es del 40%. Y además de todo, el porcentaje de la población escolarizada es apenas del 30%. Entonces yo voy viendo cómo se están configurando unos indicadores y los valores como tal, y yo digo como no, este país como que no le está yendo muy bien que digamos. O sea, tiene unos indicadores muy negativos, entonces no creo que le esté yendo bien a este país. Entonces, de acuerdo a una metodología de medición que tienen eso, ya dicen, este país es un país de ingreso bajo, este es un país de ingreso alto. Ahora, y aquí otra vez me vuelvo a reír del Banco Mundial, imagínense lo siguiente, uno sabe la miseria y la escasez en la cual vive Cuba, ¿no? Y uno viene a buscar aquí Cuba y el Banco Mundial dice que Cuba es un país de ingreso mediano alto. ¿Mm? Entonces digo como, qué locura. O sea, también uno dice qué estadísticas está reportando Cuba, por Dios. O sea, en Cuba la miseria es algo tan evidente como que salta a la vista, uno llega y ya ve toda la pobreza. ¿Y cómo van a decir que es ingreso mediano alto? Eso también para que nos riamos y veamos que el Banco Mundial pues como que está como desajustado también en ciertas cosas, ¿no? Y uno busca, por ejemplo, Colombia. Y nuestro país está en un país de ingreso mediano alto. ¿Sí? Entonces ya tendríamos que mirar cuáles son las categorías que utiliza el Banco Mundial para decir que somos de alto, de bajo, de medio bajo, de medio medio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el código, el nombre del país, tenemos el country code, la región, entonces Asia Meridional, África del Sur del Sahara, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, otra vez a Europa y Asia Central, etcétera, etcétera. Y aquí el grupo de ingreso. Entonces el código del país es este código que, por ejemplo, ustedes están viendo, no sé, los Olímpicos, un partido, lo que sea, y sale este código con la banderita. Entonces este código es algo universal. Esté en el idioma en el que esté la base de datos, este código va a ser el mismo. No importa si está en español, en inglés, en alemán, en lo que sea, va a ser el mismo código para todos los países porque es algo universal. ¿Bien? Muy bien. Y finalmente, vamos donde dice data. Entonces, este data es como tal ya la información que queremos. ¿Sí? Bueno, toda la queremos, pero la más importante está acá. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta base, en esta última de aquí? Venga, yo le pongo aquí como tal la lineecita hacia abajo, que me gusta tenerlo así para delimitar. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Otra vez, el nombre de los países. Estoy viendo el código de los países. ¿Listo? Aquí siempre me he preguntado esto para qué lo ponen, pero bueno, el nombre del indicador, aunque esto debe venir conectado a una base de datos de la cual yo extraigo los datos, entonces por eso sale ahí. Aquí el indicator code, que viene siendo este mismo que estaba aquí al inicio, SPDYNLI00FE, este es el mismo, ¿listo? Y aquí tengo lo más valioso, las estadísticas.
desde 1960. Entonces aquí venimos por acá, porque ustedes saben que el Banco Mundial surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero en ese entonces los métodos de recolección de información estadística eran como muy incipientes y eran como muy inexpertos, porque pues no estaba como tal consolidada la estadística como la conocemos hoy en día, no existían computadores para procesar datos, no existían programas para procesar información, datos, ni convertirlos, ni sistematizarlos, ni clasificarlos, nada. Entonces, por allá en 1960 fue cuando se lograron como más o menos organizar todos y decir como, bueno, venga, ¿qué es lo que vamos a hacer con los indicadores y cómo es que vamos a sacar estadísticas? Que se empezaron como a consolidar las páginas de estadísticas de los países para reportar entonces ya justamente al Banco Mundial. Entonces, por eso es que están a partir de 1960. Bien, entonces ya a partir de aquí, entonces ya fueron como conociendo cómo construir indicadores y bueno, todo el tema y fueron perfeccionando los métodos. Y aquí nos muestra el valor del indicador, cómo se ha comportado a lo largo de todos estos años, hasta 2000, muestren a ver, hasta 2018, ¿sí? No hay datos para el 2019 ni para el 2020, pues deben estar procesándose en este momento. Y los del 2021 salen por allá en el 2023, más o menos. ¿Listo? Bueno, eso por este lado. Y así, entonces, imagínense la información tan valiosa que uno puede extraer del Banco Mundial. Si para cada uno de estos indicadores que vimos acá, para cada uno de estos que hay aquí, me sale esta misma base de datos, ¿sí? Y me permite conocer cuál ha sido el comportamiento como tal históricamente a lo largo de todos los años. Entonces, para cualquiera que veamos aquí, existe esta información. Ahora, aquí viene la parte desagradable. Y es que no todos los países reportan información y no todas las bases son tan completas y robustas como esta. Hay algunas bases de datos que se pueden encontrar y aquí les voy a mostrar una, por ejemplo. Pongamos aquí, neonatal. Neonatal, aquí está. Ah, no. ¿Cómo era? Atención médica prenatal. Uy, la quitaron. Prenatal. Aquí está, miren. Embarazadas que reciben atención médica prenatal. ¿Sí? Entonces yo voy a descargar esta. No lo hagan ustedes, es solo para mostrarles. Fíjense. Aquí, ¿ven esto? ¿Ven esto que está pasando? Aquí no hay datos. Eso quiere decir que él no es capaz de configurar la tendencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay muy poquitos datos. Porque todos sabemos que evidentemente no todas las mujeres reciben atención médica prenatal. Y eso no conviene decirlo, ¿no? Entonces los países o meten mentiras o no dicen nada del indicador. Entonces voy a abrir la base. Miren. Miren lo que sale. Entonces, en la atención médica prenatal para las mamás que están embarazadas, ¿sí? ¿Qué me dice la definición del indicador? Embarazadas que reciben atención médica prenatal, porcentaje. O sea, de todas las mujeres que están en embarazo, ¿qué porcentaje de ellas recibe atención médica antes del parto? Por ejemplo, ¿sí? Miren aquí está la definición. Dice, las embarazadas que reciben atención médica prenatal son la proporción de mujeres asistidas al menos una vez durante el embarazo por personal de salud capacitado, por razones relacionadas con el embarazo. Entonces, si yo estaba en embarazo y me dolía la cabeza y no tenía nada que ver mi dolor de cabeza con mi embarazo y fui al médico, eso no cuenta como atención médica prenatal. Pero si yo asumo que me duele la cabeza porque estoy en embarazo o está pasándome algo con mi embarazo y mi dolor de cabeza, entonces yo voy y ya como lo asocié a mi embarazo, entonces ya clasifica como atención médica prenatal, ¿sí? Ahora, miren que es también muy cruel esto porque me dice asistidas al menos una vez. En 9 meses, una vez que yo vaya al médico, ya, me atendieron. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, vamos aquí y fíjense esto, fíjense, hay muchos huecos, hay muchos espacios, aunque fíjense que aquí, esto está grave, la fila 23. Bangladesh. En Bangladesh me dicen que el porcentaje de mujeres, por ejemplo, en el 94 era del 25%. O sea, de todas las mujeres que estaban en embarazo, solamente el 25% recibía asistencia técnica. Asistencia prenatal, asistencia médica prenatal, porque técnico es para los carros. Y miren esto. Entonces, por ejemplo, este país dice que el 100%. ¿Quién es este país? Muestra a ver. Bahrein.
¿Listo? ¿Dónde queda? Miren que yo quiero ver este país dónde está. Este no es. Dice, en Oriente Medio. Ah, sí, claro. Ni idea. Uy, pero súper lindo, claro. Con razón. Muestren dónde estará. Un mapa. Como por Irán. Muestren a ver. ¿Dónde estará? Ah, es este aquí, en Arabia Saudita. ¿Sí será este? Bueno, ya sabemos que existe un país que se llama Bahrein y está ubicado en Oriente Medio. Bueno, entonces sigamos acá con nuestra práctica. Era el otro archivo. Entonces, fíjense que hay unas bases que son muy decepcionantes porque uno puede decir como, uy, esta base me sirve para tal cosa. Y uno va a mirar y, nada, no hay mucho que decir, ¿sí? Cuando reportan, a ver si reportan la verdad. Entonces, no todas son tan robustas. Claro que no siempre, no es, digamos que la mayoría, o sea, por lo general están completas, pero no tiene que saber que no hay unas que estén muy completas. Bueno, bien, entonces, eso por ese lado, entonces Andorra no reporta. Andorra es como un paraíso fiscal, no reporta, no coopera, y pues ¿quién le dice algo? Nadie. Porque además esto es más un término de cooperación internacional, o sea, no es muy obligatorio. Entonces el país que no quiera, pues no reporta, pero también queda como mal visto, como ¿por qué no reportó? Pues a ver, estamos todos aquí cooperando internacionalmente porque no nos cuenta cómo le está yendo. Bermudas tampoco. Islas Caimán tampoco. Curazao. Bueno, pero miren que en general la gente como que sí apoya el tema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros por ahora? Vamos a preparar una base. ¿Listo? Vamos a preparar una base. ¿Y qué es lo que vamos a preparar nosotros? Nosotros queremos ver cómo es el comportamiento de la esperanza de vida al nacer en los países dependiendo del grupo de ingreso, ¿sí? Entonces yo asumo que la esperanza de vida al nacer para las mujeres en un país de ingreso alto en determinado año pues es mayor que en un país de ingreso bajo por la cobertura en salud, por el desarrollo de las economías, por la apertura a los mercados, por las posibilidades de empleo, las posibilidades de acceder a la salud, a todos los beneficios que traen determinados sistemas. Entonces, puede ser diferente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear, primero vamos a limpiar esta base de datos, vamos a crear mil cosas, vamos a hacer. Aquí donde dice data, parémonos donde dice data, vamos a darle clic derecho y vamos a darle mover o copiar. ¿Listo? Y yo le voy a decir que cree una copia. Créame una copia, le voy a decir. Y aquí ya sale data 2. ¿Listo? A esta que pusimos como data 2 le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner base. Base. Y le vamos a poner base esperanza de vida al nacer para las mujeres. O sea, las iniciales. EVNM. ¿Listo? Que no se nos vaya a olvidar qué significa, ¿no? Bueno, y lo que vamos a hacer es que vamos a depurar como tal esta información. La vamos a depurar. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que estoy trabajando con la esperanza bien nacer, entonces esto pues la verdad no me interesa el nombre, el indicador, y tampoco me interesa el código, entonces yo le digo, bueno, chao, eliminar. ¿Listo? Ahora, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa? Pues yo personalmente estoy trabajando con datos que espero que sean actualizados, ¿no? Entonces voy a trabajar con el año 2018. Entonces vengo acá, año 2018. Si tuviera 2019, trabajo con 2019. 2020, trabajo con el 2020, pero tengo hasta acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a borrar el resto de años. O sea, desde 1960 los voy a borrar. Y mi base me queda así, limpiecita. Algo así. ¿Listo? Y aquí en vez de 2018 vamos a poner esperanza EVNM, las iniciales del indicador. Esperanza vida nacer para las mujeres. ¿Listo? Y vamos a dejar esto, digamos que a una cifra decimal. ¿Listo? O sea, vamos a quitarle aquí un poquito de cifras, le dejamos a una cifra para que se vea más limpio. ¿Sí? Si ven que yo siempre estoy como diciéndoles que se vea limpio, que se vea ordenado, que se vea fácil de leer, que se vea amigable. Dime.
Qué pena contigo, es que estoy mirando la base que yo descargué y creo que descargué una que no era. ¿Será que me recuerdas el título de la base que descargaste, porfa? La esperanza bien la sepan las mujeres. Seguramente bajaste la de hombres, intuyo, o la general, o la que no discrimina entre hombres y mujeres. Aquí les voy a poner en el chat. Sí, creo que sí bajé la de hombres. Gracias, profe. Sí, te voy a poner aquí el enlace que los direcciona. Y alguien también se dio cuenta que bajó la que no era. Por aquí. Perdón un segundito. Esperen, pongo en silencio esto. Aquí está. Bueno. Ay, Dios. Vanessa, me mandaste. Ah, no. No, es otro correo. Bueno, ¿listo, Vanessa? Sí, ya, profe, gracias. Listo. Entonces, para limpiar mi base, entonces ya tengo esto. Que quede limpia, que quede organizada, que sea fácil de ver, porque no con un mundo de cifras decimales eso se ve súper sucio. Y recuerden que utilizamos la estadística para simplificarnos la vida, para organizar las cosas, para entenderla, para clasificar bien. Entonces, resulta que yo voy a venir acá y voy a poner esto. Grupo de ingreso. Grupo de ingreso. Y además de eso, voy a poner región. ¿Listo? Entonces, estos van a ser los encabezados de mi tabla. De mi tablita. Por acá, vamos este, más azul. Esto hay que ponerlo más negro para que se vea. Voy a ponerlo más bien amarillo. Amarillo pollito. Ah, no, esto se ve bien. Este. Bueno, entonces voy a poner esto aquí así. Estos van a ser los encabezados de mi tabla. Van a ser los encabezados de mi tablita por acá, estos. Y resulta que yo me imagino, pues que, y si no, yo me imagino que ustedes han utilizado la siguiente fórmula, y si no la han utilizado, no hay ningún inconveniente, la aprendemos a utilizar aquí. La fórmula que es esta, buscar V, ¿sí? Entonces quisiera que me dijeran quiénes no la han utilizado. Por ejemplo, Camila. ¿Ya conoces la fórmula buscar V? No, profe. Ah, bueno. Claudia Parra. Que voy a hacer llamado de lista de una vez. Claudia Parra. No, profe, tampoco. Diego. Diego sí, Sí, profe, sí lo conozco. en el trabajo. Felipe también. Sí, profe, yo también la conozco. Listo. Jessica, me imagino que también. Juan Pablo. No, profe, no, señora. Ok. Santiago, Valentina. No, no muy bien, profe. No, profe. Listo. Y Vanessa, sí, de pronto por el trabajo. Sí, profe. Ok. Y Yesenia también. Por el trabajo también. Sí, ¿Sí? profe. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer la siguiente explicación para los que no la han trabajado. No hay ningún inconveniente. Pero toca que estar muy pilas, ¿no? Con esto que voy a mostrar acá. Voy a hacer un ejemplo chiquito. Un ejemplo chiquito por aquí. Supongamos esto. Entonces aquí tenemos como nombre, edad. Esta es una base grande. Una base 1 más bien. ¿Cuál base grande, Niki? Base 1. Y tengo una base 2. Aquí voy a tener nombre y voy a tener edad al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, vengo por acá. Y resulta que en la base 1 tengo una persona que se llama, por ejemplo, soy yo, por decir algo. Alba Isabel. Hay una persona que se llama Ana Isabel. Hay otra que se llama Claudia Parra, por ejemplo. Y hay otra que se llama Valentina, por poner algo, ¿sí? Entonces resulta que esta base 1, yo necesito, bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, las edades. Entonces esta tiene 25, creo que tiene 18. 19, profe. Y Valentina 21. 18. No, pero no me los aprendí. Entonces tenemos esta situación de acá. Entonces resulta que yo necesito llevarme las edades de estas personas.
de estas 3 personas solamente. ¿Por qué? Porque en esta base estaban unas clientes que yo contacté para venderles un producto. Estaban 4 personas. Pero solamente de esas 4 personas, 3 decidieron que sí iban a adquirir mi producto. ¿Listo? Entonces, aquí es una base súper chiquita. O sea, aquí tenemos 4 daticos y 3 que me quiero llevar a otro lado. Pero entonces, cuando sea una base grande, toca estar pilas. ¿Listo? Resulta lo siguiente. Aquí yo necesitaría entonces encontrar, aquí tengo los nombres de las que sí van a comprar efectivamente. Y aquí tengo la base con la que yo arranqué. Entonces yo quisiera llevarme, por ejemplo, la edad a mi base 2 para saber cuál es la edad de mis compradores. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo necesito, mediante un procedimiento, conectar esta base 2 con esta base 1. Aquí son poquitos datos, yo puedo decir, bueno, Claudia, entonces 19, 18, 25. Ya, pero si son muchos, pues como que esto no funciona muy bien, que digamos. Entonces, para conectar una base con la otra, yo necesito una variable que me sirva de llave. Y esa variable de llave va a ser el nombre. ¿Por qué me va a servir de llave? Porque es la variable que está presente en las 2 bases de datos. Entonces yo las puedo conectar mediante esa llave. ¿Listo? Y la fórmula funciona así. Igual, buscar, vamos a buscar algo, V de valor. Entonces, abre paréntesis. Y me dice, bueno, ¿qué valor estás buscando? Y el valor que yo estoy buscando es la variable llave. Este valor. ¿Listo? Punto y coma. Él me dice, bueno, ¿en qué matriz lo estás buscando? ¿Dónde la vas a encontrar? ¿Dónde quieres que yo empiece a buscar el dato que te quieres traer? Y yo voy a seleccionar este rango, esto. Le digo, mira, este dato, búscamelo acá, en esta base de datos, ¿sí? Aquí me voy a saltar un paso intencionalmente y les voy a mostrar qué pasa. Entonces, le dije, búscame en todo esto, por favor. ¿Listo? Punto y coma, para introducir el siguiente argumento. Él me dice, bueno, ¿en qué columna está el dato que te quieres llevar? Entonces, como yo seleccioné estas 2 columnas para mi base, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Si hubiera arrancado desde aquí, si hubiera arrancado desde acá, por ejemplo, con la variable nombre, esta sería la columna 1, esta la 2 y esta la 3. ¿Listo? Entonces eso por ese lado. Y él me dice, ¿en qué columna está el dato que te quieres llevar? 1, 2, en la columna 2. Listo. Último argumento de la fórmula. Él me dice, bueno, ¿quieres coincidencia aproximada o quieres coincidencia exacta? Y yo le digo, yo necesito coincidencia exacta. O sea, que Claudia Parra se conecte con Claudia Parra, que Valentina se conecte con Valentina, que Ana Isabel se conecte con Ana Isabel. Si yo le digo coincidencia aproximada, él identifica que Ana Isabel se parece mucho a Alba Isabel. Entonces, a Ana Isabel se le va a llevar la edad de Alba Isabel, ¿sí? Porque son textos parecidos. Entonces, bueno, coincidencia aproximada, pues esto puede llegar a coincidir. Pero yo digo, no, yo quiero Ana con Ana. ¿Listo? Entonces, Excel me dice, bueno, si quieres coincidencia aproximada, escribe verdadero. 1 para Excel es verdadero. Entonces, yo puedo escribir el número 1, así, o puedo escribir verdadero. Entonces, da lo mismo. O me dice, escribe falso si quieres coincidencia exacta. Y Excel entiende que 0 es falso. Entonces, yo le digo, no, yo quiero coincidencia exacta. Y le doy, cierra paréntesis, enter. Y él me dice, listo, encontré que Claudia tiene 19. Y yo empecé a arrastrar. Ay, si me funcionó. No quiero que me funcione. Pongamos aquí Alba más bien. Listo. Perfecto, ahora me funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que en la medida en que él me encontró que Claudia tenía 19, que Valentina tenía 18, ¿y por qué no me encontró a mí si yo estoy aquí? Pues por esto. Porque en la medida en que yo fui arrastrando la base, miren, en la medida que yo fui arrastrando esto así para que se copiara la fórmula, también se fue moviendo esto. Entonces, por eso cuando llegó a mi nombre, ya mi nombre estaba por fuera del rango dentro del que él estaba buscando. Entonces quedó por fuera. Entonces, ¿yo qué necesito? Que este cuadradito se me quede quieto acá. Esté donde yo esté, en cualquier parte de la base que yo esté, necesito que esto esté fijo, que esté quieto, de tal forma que no suba ni baje ni desaparezca lo que yo necesito. Ningún valor quede por fuera del rango de búsqueda. Entonces, ¿cómo hago para que eso ocurra? Yo simplemente me paro aquí en el valor, en la tabla, en la matriz, una tabla, y le doy F4. Recuerden que el F4 son los signos pesitos, que lo que hacen es que me fijan, que me lo dejan quietico. Entonces, él arrastra ¿a quién? Se arrastra el nombre, ¿cierto?
pero la base en la que le está buscando sigue siendo la misma. El rango de búsqueda sigue siendo el mismo, porque le puse F4, o sea, fijar ese cuadradito, entonces signos pesitos. Y quedó aquí quieto, estático. Independientemente si me muevo para arriba, para abajo, lo que sea, queda todo englobado en lo que yo necesito. Indicador columnas 2, rango, o sea, exacto o aproximado. Entonces, esta vendrá siendo cómo funciona buscar B. Y yo puedo decir compra. Entonces, aquí decimos sí. Ah, no, yo no compré, ¿verdad que no compré? Ana Isabel sí, Claudia también y Valentina también. Ah, bueno. Pendiente, por decir algo. Mi compra está pendiente. Entonces, como queremos empalmar las dos bases ahora con compra, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense que la variable compra quedó por fuera del rango de búsqueda. Entonces, yo simplemente copio esta fórmula para no volver a utilizarla, sino que la copio, la pego por acá, la pego, y le digo, bueno, pilas, en la matriz o tabla, amplíate hacia compra. Entonces, él me la amplía aquí automáticamente, ¿ven? Y si yo le dejo columna 2, miren lo que él hace. Él me sigue llevando la edad. Sigue y sigue con la edad. ¿Pero por qué? Porque la compra está en la columna 3. 1, 2, 3. Pongo aquí 3. Y ya sabemos que Claudia sí compró, Valentina también, y que yo no sé. Yo no sé si vale a comprar. Y así funciona la fórmula buscar V. Entonces aquí es, digamos que muy sencillo porque tenemos 3 valores chiquitos. Pero aquí ya se empieza a complicar. Entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser mi variable cadena para traerme el grupo de ingreso y la región de cada uno de los países? ¿Sí? ¿Cuál podría ser esa variable cadena? El nombre del país. El nombre del país. ¿Por qué? Aquí tenemos data. Ah, bueno, este data son los datos, ¿no? Mandémosla para el final. Entonces Diego me dice, profe, el nombre del país. Y yo digo, sí, puede ser. Porque aquí donde dice metadata countries, me dice country name, y me dice el grupo de ingreso y me dice la región. Entonces, los dos son cosas que yo necesito. ¿Y cómo las puedo conectar? ¿Cuál es mi variable llave? ¿El country name o el country code? ¿En cuanto a qué? En cuanto a estas dos están presentes en esta de acá también. ¿Listo? Entonces, podría llevarme, como dice Diego, el country name o también podría ser el country code. Esto es que esté expresada de la misma manera en las dos bases de datos. Entonces, y vamos a arrancar aquí pilas por el amor de Dios, que no se vaya a perder ninguno. Entonces, vamos a arrancar. Profe, Dice, una preguntita. dime. Qué pena, pues como atravesarme así, pero es que No, antes de que pues es empezara a que hacer yo eso, siempre les digo, dime. esa columna de la antigua, o sea, pues la del 2018, ¿esa es del promedio de la esperanza de vida o de dónde la sacaste? Es que en esa parte no estaba, no, o sea, me Ah, distraje. ok. Este es el valor para el año 2018. Ah, ok, estamos tomando el valor para el 2018. Sí, Ah, listo, sí. perfecto. Elimina todo lo demás. Todo lo demás, elimínalo. O sea, los demás años, ¿no? Elimínalo. Ah, ya, está mostrando acá, mira. Ay, verdad. Ah, en data. Mira, es este, 2018. Listo, aquí eliminé todo, todo. Lo quité. Listo, y quedamos con esto. Venimos por Listo, profe, aquí, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, venimos por aquí, grupo de ingreso. Y ponemos entonces, igual, buscar valor, buscar V. Abrimos paréntesis para empezar a introducir los argumentos de la fórmula. Y él nos dice, bueno, ¿cuál es el valor buscado? Y yo le digo, el valor buscado es el country name o country code, como quieran. Punto y coma. Fíjense que a mí en mi caso me sale que para introducir el siguiente argumento tengo que poner punto y coma. Hay algunas personas que les sale coma. Hay algunas personas que les sale punto. Cada quien verá cómo le está funcionando su configuración de Excel. A mí me sale punto y coma, yo lo puedo ver ahí. ¿Cómo se dice punto, si es coma, dos puntos, punto y coma? Porque aquí él me dice, mira, valor buscado. Y me dice punto y coma. Si sería coma, yo pongo una comita. Pero como dice punto y coma, pongo punto y coma. ¿Listo? Ahora, se pone en negrilla el argumento de matriz tabla. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, me voy a dirigir a donde está como tal el grupo de ingreso y la región que me quiero llevar a la otra base. Entonces, vengo por acá. ¡Tarán! Me paré por aquí. Y entonces, voy a seleccionar esto. ¿Listo? Desde A1.
y le voy a dar Control Shift hacia abajo. Fíjense que en este paso que voy a hacer a continuación, estoy seleccionando toda la tablita, el rango de búsqueda en el que quiero que él se mueva y encuentre. Entonces le voy a dar Control Shift hacia abajo y Control Shift hacia la derecha. ¿Listo? Y inmediatamente le doy F4. Hay veces que él inserta automáticamente los signos pesitos. En esta oportunidad a mí no me los insertó, entonces yo voy a poner F4. Y ya quedan los signos pesitos que me fijan la matriz como tal. ¿Listo? Nos paramos aquí en la barra de la fórmula y le damos punto y coma. O punto o coma o lo que sea. Y él me dice, ¿en qué columna está el dato que quieres llevarte? Yo puse primero grupo de ingreso. Entonces, 1, 2, 3, 4. Está en la columna 4. Llévame el dato de la columna 4. Listo. Punto y coma. Me dice, ¿quieres conciencia exacta o conciencia aproximada? Y yo le digo exacta, por favor. Cierro paréntesis. Y le doy enter. Y ya apareció que Aruba es un país de ingreso alto. Y arrastramos la fórmula. Perfecto. Ya quedó. Por ejemplo, esto. ¿Por qué me sale que no se encuentra? Europa Central y el Báltico. Esto como tal no es un país, es un grupo de países. Muestren a ver qué me dice esto. De Europa Central y el Báltico. Ok, aquí está pasando esto. Tenía un espacio y por eso me estaba molestando. Vamos a ver si ya me lo encuentra. Europa Central y el Báltico es un agregado. Sí, ya me lo encontró. Fíjense que en Europa Central y el Báltico no me lo había encontrado. ¿Por qué? Porque en la base de metadata countries esto tenía como un espacio. Entonces tiene que ser exactamente el mismo. Porque si no, él no me lo encuentra. Miren en mi ejemplo hipotético. Si yo digo Alba Isabel, espacio, espacio, no lo encuentra. ¿Ven? Si yo pongo Alba Isabel seguro, junto, sí. Pero si pongo Alba Isabel, espacio, espacio, imperceptible los espacios, él no lo encuentra. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. ¿Listo? Entonces ponemos los espacios para que me encuentre. Tiene que ser exactamente el mismo, porque si no, el que ha perdido. Listo. Entonces, grupo de ingreso y región. Me la llevo por aquí. ¿La región en qué columna está? Muestren a ver. Entonces, miren que para evitar hacer otra vez igual, buscar valor. No. Entonces, yo simplemente copio esta fórmula. Ya tengo un terreno ganado, estoy un paso adelante. El grupo de ingresos está en la columna, entonces viene siendo 1, 2, 3, 4. La región está en el número 3. Entonces, yo pego aquí la fórmula y pongo, no busques en la 4, busca en la 3. Ay, no me encuentro nada. Así. En las que sale 0 es que no hay información. Así. Aruba no sale región. ¿Listo? Si sale 0 es que la información al otro lado está en blanco. Si sale ND es que no encontró coincidencia. ¿Listo? Pilas con esa clasificación. 0 es que está en blanco el espacio que está en el otro lado. Y ND es que no lo encontró. No lo había encontrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les fue con esto? Cuéntenme. Hola, Bien, ¿hay alguien profe. en clase? Dime, ¿cómo te fue? Vanessa, creo que es Vanessa, ¿cierto? Sí, bien, profe. Ah, listo, súper bien. Camila, ¿cómo te fue? El silencio de Camila me preocupa. Estadística descriptiva. Profe, ¿me estás hablando? Sí, ¿qué cómo te fue? Ah, es que te escucho como entrecortada, entonces no, Ah, ¿qué cómo te ha ido con no la te, base? no, Ah, o no sea que no sabes. o sea que no terminaste con la base. ¿O sí? Pues me faltó como, pues sí, yo vi el último pedazo, o sea, sí me quedó claro. Ah, ok, pero no lo estás haciendo todavía. O sea, estás simplemente mirando por ahora, ¿sí? ¿Cómo, profe, que qué dijiste? O sea, que si estás solamente mirando por ahora, que si vas a retomar el video luego para intentarlo. Ah, sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces es importante que la próxima clase lleguemos con la base así, como está. ¿Listo? Entonces la próxima clase ya empezamos como tal a trabajar, entonces a clasificar, país de ingreso alto, país de ingreso bajo, promedio, desviación estándar, etcétera, 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 etcétera.
¿Listo? Entonces es importante que tengamos esto aquí porque la próxima clase vamos a seguir trabajando con una práctica guiada en clase. O sea, va a ser todo, va a ser 100% el ejercicio que les voy a guiar para que los vayamos haciendo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos acá. Y las demás personas que no habían trabajado la fórmula, ¿me confirman cómo les fue o también estaban solamente mirando para yo saber? A mí me fue bien, profe, la entendí. Ah, ok, listo. ¿Y Claudia? También, profe. Ah, Muy listo, bien. perfecto. Creo que el truco está en explicar con esta partecita aquí, porque así están entendiendo bien. Santiago, Bien, profe. ok. Juan Pablo, Bien, profe. Todo bien. ok. Eso espero porque eso mismo de todo bien me dijeron el día del rango intercuartil y no habían entendido ninguno. Listo. Muy bien, bueno, ninguno no. Bueno, ya saben qué pasó ese día, fue muy chistoso. Listo. Entonces, la próxima clase tenemos esta basecita así lista, no tienen tarea ni nada, sino que simplemente tenemos que tener esta base así lista. Bueno, Listo, profe, claro que sí. Dale, profe. profe. bueno, muchas gracias a todos. Entonces, ya ahorita les voy a subir el video para que lo tengan. ¿Listo? Dale, profe. Listo, profe, muchas profe, gracias. yo Hasta luego. quería hacer una pregunta. Sí. Ah, bueno, entonces si quieren los demás ya pueden abandonar la reunión. Chao, muchas Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Profe, que esté bien. gracias. Chao, cuídense mucho. Chao, Dime, profe. chao, que te vaya Chao, profe. bien. Chao, profe, gracias. Chao, Felipe, que les vaya bien. Chao, profe. Eh, Profe, lo que pasa es que yo espérame, yo pues tengo esta te porque envié el estoy trabajo grabando el todavía. viernes, pero